Establecemos comunicación audiovisual con el secretario general de la Federación Médica de la provincia del Chaco, el doctor Miguel Mata. Miguel, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, David, ¿cómo estás? Muy bien, queriendo hablar contigo sobre la situación en general de todo el sector salud frente a lo que ha planteado esta pandemia de coronavirus y a lo que ha dejado entrever también de problemas que venían de arrastre, ¿no? ¿Cómo lo podrías describir a todo esto? Bueno, mira, yo creo que para hablar de pandemia tendríamos que dividirlo en dos o tres fases. La primera fase fue la alarma en China allá por principios de enero, por ahí, enero, febrero, ya había alarma en China. Yo creo que el mundo occidental menospreció el grado de contagiosidad que tiene este virus. Y entonces no... a ver, ayer estaba leyendo un artículo que donde decía que la transmisión más importante se dio a nivel de los aviones, o sea, del intercambio por vía de la aeronáutica de países a países. Entonces, imagínate que en el día, si vos te pones una aplicación que se llama Play Radar, ¿no? Vas a ver La cantidad de en aviones. épocas normales que son miles y miles de vuelos que están en ese momento circulando. Acuérdate del caso del primer muerto de Chaco, este hombre que trabajaba en César SETEP, no sé Cotticelli, dónde, el ingeniero, en sí. Cotticelli, exactamente. Ese hombre no había estado en ningún país en ese momento en alarma. Él había estado en Egipto, en Turquía y en Alemania. Tres países que en ese momento no tenían alarma, no tenían caso ni nada. Pero ¿cuántos aviones tomó, no es cierto, para llegar y para hacer todo ese periplo? O sea, se tomó un avión de acá a algún lugar de Europa a Egipto, de Egipto a Turquía, de Turquía a Alemania, de Alemania a Paraguay. O sea, él estuvo en contacto con miles de personas en aeropuertos, etcétera, etcétera, que venían de otros lugares y que seguramente estaban contaminados. Esta es la primera parte, donde todos, incluido yo, pensé que esto no nos iba a llegar. La segunda parte es cuando se expande a Europa, y ahí se arma, creo que la alarma generalizada, sobre todo por el tremendo caso de Italia. Italia tiene una tasa de mortalidad superior a cualquier otro. Vos imagínate que en este momento la tasa de mortalidad anual, total del mundo está en alrededor del 6 y pico por ciento, pero Italia tiene como el 15. O sea que si vos desagregás, la tasa de mortalidad es muy baja. La Argentina anoche llegó al 5, estaba en el 4,90, etcétera, etcétera, está en el 5 con subregistro, ¿no? Entonces, digo subregistro porque si aumentáramos los registros, Los testeos. obviamente la tasa de mortalidad baja. La realidad es que el 95% de la gente o el 94% de la gente a nivel mundial que se infecta se cura. El otro 6% se muere. Dentro de estos que se mueren, tenés que contar los ancianos, los que tienen patologías prevalentes, acá, o sea, el que tiene POC, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Segundo, la segunda parte de esta historia es la fisiopatogenia del virus. O sea, a todos se lo trataban como si hicieran una neumonía muy grave, etcétera, etcétera, pum, respirador. Los 4 casos que nosotros tuvimos fueron a respirador y los 4 se murieron. Y tenemos 8, 9, 10 casos más tratándose, algunos, otros ya de alta, ¿no es cierto?, en el sanatorio nuestro, que sin llegar al respirador se fueron a su casa o están en fase de resolución. La experiencia mundial indica también que cuando llegas al respirador estás prácticamente, parece que el respirador te hace peor que el peor la cura que la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Claro. Porque los italianos, que son los que primero empiezan a hacer autopsias, porque habitualmente en la Argentina, por ejemplo, se creman todos los cadáveres muertos por coronavirus, por una cuestión de seguridad. Los italianos hicieron 70 autopsias ahí en el norte, 50 en una localidad y 20 en otra, y de ahí concluyeron que lo que se produce es un gran proceso inflamatorio agudísimo con coagulación intravascular. O sea que Sí. cambia el enfoque del tratamiento. Entonces empezaron a hacer, y esto autorizado por la AFIA. La AFIA en Italia es lo que es la ANMAT en la Argentina o la FDA en Estados Unidos. O sea, es Exacto. el ente oficial italiano que autoriza la utilización de ciertos medicamentos
o de ciertas terapéuticas. Entonces ellos autorizaron que se trate con anticoagulantes, incluso mejor todavía en la fase inicial de la enfermedad. O sea, porque ¿qué comprobaron? Que hay una respuesta inmunitaria exagerada de tu propio organismo en contra del virus que provoca trastornos en la sangre gravísimos que alteran los factores de coagulación y produce coagulación intravascular. Un médico argentino, ¿me entendés? Un médico argentino que, para terminar con la idea internacional, por decirte alguna manera, un médico argentino que trabaja en Estados Unidos, en Long Island, ahí al norte de la ciudad de Nueva York, y que trabaja además en Manhattan, se infectó, estuvo 6-7 días en su casa, se agravó, lo llevaron a internar, estuvo muy grave, no llegó a respirador, y los americanos le dieron con todo lo que tenían disponible, con la hidroxicloroquina y la citromicina, que en las fases iniciales pareciera andar muy bien, y después le dieron corticoides de altas dosis, o sea, un antiinflamatorio poderosísimo, como son los corticoides, y la heparina sintética, o sea, el anticoagulante. Y el tipo salió y estaba hablando por televisión normalmente. Eso a nivel mundial. Claro, Hoy, para traer eso a la situación local y sobre todo lo que aquí se generó en el Chaco en cuanto al contagio en el personal de salud, que puso las condiciones generales de trabajo, donde también se empezaron a ver los matices de algunas instituciones y de otras. ¿Cómo describirías eso? Mira, yo creo que en el Chaco se produjeron algunos hechos desafortunados. El primer hecho desafortunado fue ese contagio, el de Cotticelli, que tuvo una relación social importante antes de aparecer los síntomas, el de la doctora y su hija, que también tuvieron actividad social y empezaron a desparramar, a contagiar. Vos ten en cuenta que el coronavirus, en el mejor de los casos, infecta a 1.3, o sea, cuando infecta más de una persona, ¿no? Entonces se provoca un efecto cadena que es impresionante, porque si yo infecto 12, se infecta 4 y así sucesivamente, se van infectando. Me parece que eso pasó en el Chaco con los casos iniciales, como una cosa que no estaba prevista. Esta gente que vino de España, no había alerta en España, no había alerta en la Argentina, o sea que nadie les había dicho que podían ser agentes de transmisión, ¿me entendés? Pero pasó en el Hospital Ferrando, lamentablemente, en una cantidad muy importante de gente, y pasó en un instituto privado de diálisis, que esto es muy grave, porque el coronavirus también se ha demostrado que afecta no solo los pulmones, sino el corazón, los riñones, etcétera, etcétera. Y con gente con las defensas muy bajas en ese caso. Y con gente con la defensa muy baja y con una insuficiencia renal crónica, por eso están en diálisis. Entonces, a mí me parece que esto fue lo que provocó una importante cantidad de casos y de muertos en la provincia del Chaco, que en relación con la cantidad de habitantes que tenemos es la número 1. ¿Me entendés? O sea, entonces es muy serio. Me da la impresión de que Resistencia, que es el foco principal, está aflojando un poco la progresión de casos. No tengo un dato de georreferenciación último, digamos, es decir, dónde están los casos, cuántos fatales, cuántos graves, cuántos... Este dato estadístico no está.